no se les concedió un juicio justo. En ese momento no se les permitió presentar esas pruebas contundentes. Entonces, este es un error de la Corte que se está corrigiendo 35 años después del problema. El caso de los hermanos Menéndez podría tener un día decisivo hoy, porque están aún en una audiencia para saber si se les otorgan un parol, o sea, una libertad condicional. Bueno, esta audiencia será por separado. Hoy le tocó a Eric Menéndez y mañana a su hermano Lyle. Tania Charry nos cuenta qué está pasando allá en vivo desde Los Ángeles. Adelante, Tania. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Clarisa? Bueno, les cuento que es de lo que todo el mundo está hablando hoy en la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué va a pasar con los ya muy famosos hermanos Menéndez? Desde las 8:30 de la mañana está sucediendo esta audiencia en donde está presente Eric Menéndez contestando preguntas, diciendo por qué él merece una libertad condicional ahora que un juez de la Corte de Van Nuys, que está a mis espaldas, le dijo hace unos meses que le dieron una resentencia, una nueva sentencia. Recordemos que ellos hace muchos años fueron castigados a vida, estar en la cárcel de por vida sin necesidad o sin posibilidades de tener una libertad condicional. El juez de aquí de esta Corte de Van Nuys hace unos meses dijo no, pues vamos a hacerle una nueva sentencia y los condeno a 50 años de prisión o más. Esto le daba una posibilidad de tener una libertad condicional y de pedirla, y es lo que está sucediendo hoy. ¿Se la van a dar o no se la van a dar? Es lo que estamos esperando. Si le quiero contar que esta audiencia está siendo de una manera virtual. Ellos están en la cárcel de San Diego. El buró del centro de la oficina del parol de libertad condicional está en Sacramento, y todas las otras personas que están abogando a favor de ellos están en diferentes ciudades de aquí de California. Solamente un reportero fue el asignado del LA Times de aquí de Los Ángeles para estar presente, a poder estar en esa audiencia en línea, y esa persona es la que va a entregar la información, está entregando la información poco a poco. Van a darle la libertad condicional a Eric y a Lyle Menéndez, aun cuando están siendo juzgados de manera diferente. Para esa respuesta tenemos a nuestro experto y analista y amigo Vance Owens, para que nos digas, Vance, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué crees tú según tu experiencia? ¿Le van a otorgar la libertad condicional a los hermanos Menéndez? Es la pregunta del millón, Tania, y saludos para Miami, para Raúl. El flaco. Sí, ahora el flaco. Vamos a tener que renombrar el programa. Ahora, este día es la audiencia, Tania, en donde están haciendo la presentación para determinar si están rehabilitados, que es la palabra clave. Están explorando lo que ellos han hecho para los otros presos en la prisión, que ellos ya tienen títulos universitarios, que han ayudado a otros presos a obtener ese tipo de beneficios, pero a la vez está el abogado fiscal Nathan Hochman, quien está en contra de su libertad condicional, y él va a alegar lo contrario con fotografías gráficas y la presentación que trataría de prohibir que ellos tengan esta libertad condicional. Pero recordemos, Tania y Raúl, que es el gobernador Gavin Newsom quien tiene la última palabra. Entonces, le concedan la libertad o le nieguen la libertad, llega ese expediente al escritorio del Gavin Newsom. Ajá. El gobernador puede aceptar la libertad condicional que le concedan, o si se la niegan, él puede proveerle a los hermanos un indulto, perdonarlos y dejarlos libres. ¿Tú crees que hoy, según lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, lo que sabemos de este caso ya tan mediático, le otorgarían la libertad condicional en el caso de hoy de Eric Menéndez? Siento que si no estuviese ese elemento del lobo, que es el fiscal, alegando su contra, yo diría que quizás sí le hubieran concedido la libertad condicional, pero tomando en cuenta todos los factores, es dudable que se lo concedan, y va a ser el gobernador Gavin Newsom quien les provea el indulto. Bueno, Vance dice que es muy poco probable que le concedan la libertad condicional. Raúl, desde el estudio, te tiene una pregunta. Vance está condicionado, Raúl. Tania, mira, yo quería saber, Vance, si me puede oír, abogado, un placer. Quiero preguntarte una cosa. Llevamos más de medio año en esto. ¿Qué tú crees? ¿Que los van a perdonar o no? ¿Esto sería bueno para el gobernador de California o malo si los perdona? ¿O sería algo bueno que él pudiera hacer? ¿Qué tú crees frente a la opinión pública, que es lo único que le interesaría a un gobernador?
Recordemos, Raúl y Clarisa, claro, no la saludé, y Tania. El gobernador tiene sueños presidenciales de la Casa Blanca, Raúl. Entonces, él quiere verse bien ante el público votante que va en un momento a votar por él si él correría para presidente. Y sabemos que si le tomamos el pulso a la sociedad, la mayoría de gente, Raúl, quiere que los hermanos Menéndez sean liberados. Entonces, el acto del gobernador de liberar a los hermanos Menéndez es de beneficio político para el gobernador. ¿Qué van a tener en cuenta en este caso, a este punto ya, aparte del comportamiento carcelario, que sí es un riesgo para la sociedad? ¿Qué más van a tener en cuenta para tomar este veredicto? Exactamente, bien dicho, Clarisa. Están explorando el riesgo que ellos quizás presenten a la sociedad, o si fue una situación insular o limitada al problema con sus papás, en su papá en particular. Y claro, el riesgo a la sociedad es un factor muy importante que el abogado fiscal va a recalcar en su presentación en contra de su libertad condicional, Clarisa. Vance, te quería preguntar otra cosa también. En estos momentos hay muchísimos familiares de las víctimas que están a favor de la libertad de los asesinatos de su padre, de los asesinatos de su tío, de su hermano. ¿Cómo ve esto la oficina del parol? Porque no hay muchas personas de la familia que digan, no, yo no quiero que liberen a quien mató a mi hermano, a quien mató a mi tío o algo. Muy buena pregunta. Ese sentimiento de la familia de las víctimas lleva mucho peso con la mesa directiva de libertad condicional, pero recordemos que había un familiar que acaba de fallecer que estaba muy en contra de su libertad condicional, y está en veremos si esa mesa directiva va a tomar en cuenta sus deseos aunque ya esté en el cielo. Pero Vance, Raúl, no sé si tienen más comentarios desde el estudio. Quiero preguntarle otra cosa al abogado. Vance, aquí no es solo que estos hermanos mataron a su padre. Aquí hay más detrás de todo esto. Ellos dicen que ellos fueron abusados por años. Es algo diferente. No es que mataron a los padres por matar. Este señor, que era un ejecutivo de una disquera, tenía algo que ver con el mundo del entretenimiento, como ustedes saben, que abusaron de ellos a través de los años. Esto yo creo que lo tienen que tomar en consideración. En cualquier otro país del mundo, estos dos hermanos, después de haber cumplido 30 años, estuvieran sueltos, ¿no, Vance? Muy buen punto, Raúl, y recordemos que nuestro sentimiento de su culpabilidad o inocencia tiene que ser puesto a un lado cuando consideramos que no se les concedió un juicio justo. En ese momento no se les permitió presentar esas pruebas contundentes de abuso sexual. Entonces, este es un error de la Corte que se está corrigiendo 35 años después del problema. Exactamente. Muchísimas gracias, Vance Owen, nuestro abogado desde Los Ángeles, y gracias a Tania Charry desde el lugar de los hechos. Muchísimas gracias. Bueno, Raúl, un caso definitivamente muy controversial y el más famoso en los últimos tiempos, creo. Y que va a seguir siendo más controversial hasta que esto se resuelva.